Amigos, bienvenidos a otro capítulo de Vínculo Político. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado dando que hablar, mi tocayo. Es algo polémico, algo que pocas veces vemos en el mundo de lo económico político, porque usualmente los empresarios solo se dejan ver cuando tienen un mensaje claro, cuando hacen presión en los políticos, cuando hay algo importante por medio de qué decir, ¿no? Pero esta vez han sido noticia dos de los grandes empresarios mexicanos, que es Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, por cuestiones que no, estoy seguro que no les gustaría que se les mencionara, que sería mejor que no los vincularan con eso, pero ha sido con la deuda que no han pagado, ¿no? Y ha sido con acusaciones de fraudes, específicamente con el Pipa Gate. Emilio Azcárraga renunció a la dirección de Televisa, de este consorcio, de este gran imperio televisivo, que ha sido característico, emblemático de las épocas más autoritarias del país, y su relación con el poder pues no es poca cosa. Ahora que se le está acusando de corrupción, de que sobornó a directivos y mandos de la FIFA para que se transmitiera en Televisa los partidos y sacar provecho de eso, pues no es una acusación menor, es una acusación bastante grave. Es un secreto a voces también, eso hay que decirlo, mi tocayo. Sabemos que la FIFA tiene fama de ser corruptísima, que seguramente Azcárraga no es el único que lo ha hecho en el nivel mundial, pero pues que le tocó que a partir de estas acusaciones, pues la FIFA hizo berrinche y acusó a Azcárraga de dañar su imagen. Entonces pues ya ahora tiene un conflicto bastante grande entre las manos, y pues no es poca cosa que el hijo del tigre Azcárraga esté acusado de esto, mi tocayo, porque insisto, su vinculación con la política mexicana es muy importante, y que no estamos hablando de una empresa pequeña, estamos hablando de un monstruo de empresa, que también Azcárraga tiene sus dimensiones no solo en la televisión, sino también en el juego, en los casinos. También participa en la cuestión de la Bolsa Mexicana de Valores. Sabemos que el América es su equipo de fútbol, el Estadio Azteca también. O sea, básicamente está metido en todas las ramas del entretenimiento, y es un monstruo, ¿no? de empresa. Entonces, esta cuestión que salga salpicado, a los empresarios nunca les ha gustado, ¿no? Va a quedar uno de los socios de toda la vida de él. Seguramente la empresa seguirá funcionando como sigue funcionando, pero acá será interesante ver si lo encuentran culpable o no, porque quien lo investiga no es México, mi tocayo, sino el Departamento de Estados Unidos, que esperemos que haga una investigación seria. Sabemos que de la autoridad mexicana no podemos esperar nada, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no solo con el crimen organizado, sino con cualquier magnate poderoso, o con cualquier señor de dinero, pues pueda mover las leyes mexicanas a su favor. Pero en el caso de Estados Unidos eso usualmente sirve de poco. Y por otro lado tenemos a Salinas Pliego, que sabemos que es un patán de primera y que se ha querido endulzar en redes sociales como lo del tío Richie, pero que ahora está siendo demandado por el pago de 219 millones de dólares. Esto básicamente desde Estados Unidos. Ya había tenido problemas en Estados Unidos, ya por eso había solicitado con el gobierno de Obrador que Esteban Moctezuma, su más fiel caballero, fuera a defender los intereses como parte de la Embajada de México en Estados Unidos. Pero ahora están diciendo que todas las maniobras legales que le autorizó México para no pagar esa deuda, pues son responsabilidades del Estado mexicano, y entonces el grupo de financiamiento estadounidense quiere y está pugnando para que el Estado mexicano pague la deuda de Salinas Pliego, algo que se me hace inverosímil, mi tocayo. O sea, básicamente sería como el Fobrapoa, ¿no? de Salinas Pliego, pagar con deuda, con dinero público, una deuda privada. Eso es básicamente lo que quiere Salinas, y eso es lo que quisieran los empresarios gringos, porque a ellos no les importa de dónde venga el dinero, lo que quieren es que se les pague, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, estamos viendo que todos estos favores, estos vaivienes políticos con la Suprema Corte, que estuvieron ayudando a Salinas para
impugnar, para ampararse de la recaudación de impuestos, también lo aplicaron para la cuestión extranjera, ¿no? Para que él se amparara para no pagar esta cuestión por unos contratos que después se declararon en quiebra, aunque fuera el segundo hombre más rico del país, ni que nadie se la creyó. Pues ahora resulta que quieren que paguemos todos los mexicanos esa deuda privada. La verdad es que se me haría un error fatal por parte de cualquier administración caer en ese juego. Hay que darle ya un estate quieto a Salinas Pliegos, porque realmente hace lo que quiere. Mi tocayo tiene una prepotencia, no tiene nada de humildad, se siente impune realmente, y sabemos que la gran burguesía llega a ser así, impune, pero yo creo que sería incluso un error político dejar que Salinas Pliego se salga con la suya de este lado de la frontera o de aquel, mi tocayo. Como siempre, los ricos parece que van a manejar la ley a su beneficio y que la justicia sí está de un lado de la balanza de los que más tienen, mi tocayo. Pues si llega a haber justicia con el caso de los dueños de Televisa y de TV Azteca, o por lo menos la aspiración a que se tenga un poco de equilibrio en la impartición de un criterio de justicia en beneficio de todos los mexicanos, va a ser por parte de las autoridades estadounidenses, así como en el caso de Genaro García Luna, donde tuvimos que esperar a que intervinieran estas autoridades para que el vecino norteño, para que se pudiera llevar a cabo un proceso de señalamiento del poder político que en su momento representaban las televisoras. Las televisoras apenas hace 2 sexenios tuvieron el poder político para poder influir en la designación del que iba a ser presidente de la República. Y si vemos el avance histórico de lo que ha sido el modelo de comunicación duopólico que representaban estas 2 televisoras, pues vamos a ver que existe un proceso de decadencia respecto a la capacidad de poder político, la capacidad de ingresos y sobre todo la única lógica que en su momento puede un medio de comunicación acreditar como influyentes en las decisiones de cualquier tipo de sociedad, que es la capacidad de tener credibilidad. Esta lógica de la corrupción política, que sabemos muy bien que están implicados tanto Televisa como TV Azteca, pues era muy sabido en las cuestiones de la política mexicana, en las cuestiones empresariales. Aquí en México sabemos que evidentemente vivían a partir de las grandes millonarias partidas presupuestales de publicidad gubernamental, a partir de la venta de grandes servicios que le hacen de telecomunicaciones o de asesoría de imagen a estos actores políticos. Y otra situación importante era la capacidad que tenían de influir en la gran cantidad de la población, en donde ahora hemos visto esa decadencia. Y a partir de un escándalo, por ejemplo en el caso de Emilio Azcárraga futbolístico, en donde se demuestra que la corrupción llegó a un órgano internacional deportivo privado, pues nos pone a pensar de esa capacidad que tiene esta élite política empresarial de en su momento quererse vender como defensores de grandes causas, como personas que son neutrales respecto a las posiciones que van a tomar los diferentes gobiernos. Y en el caso de Televisa, esa decadencia llegó a que tuvieran la política de hacer una limpia primero de los principales voceros que tenían en términos de dar noticias o de dar información que correspondía a los intereses de la corporación, donde tuvieron que quitar a López Dóriga del aire, tuvieron que quitar a Lore de Mola, tuvieron que quitar a Adela Micha, porque la vinculación que se le hacían con estos personajes era de ser servidores al poder político y económico a través de grandes financiamientos en salarios, en contratos a modo, o la capacidad de tener relaciones con toda la élite de la burocracia del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Judicial. Y también han tenido ese gran problema de que ahora cambiaron de nombre, ahora ya Televisa ya no asume la marca informativa como Noticieros Televisa, sino han hecho una fusión con Univisión, en donde se presentan como N+, en donde tratan de dar un lavado de imagen. Y la lógica de esta alianza que son Univisión también influye mucho por la parte de la decadencia que está teniendo esta gran televisora en las audiencias mexicanas, y tienen la esperanza de que si unifican acciones políticas, económicas y empresariales con Univisión, pues puedan por lo menos tener ese poder político de negociar con el público latino, que tiene gran presencia todavía en lo que es la presentación de sus canales y producciones. Y Ricardo Salinas Pliego, pues evidentemente también sabemos que él también ya tiene bien consciente de la influencia del poder político que tienen, donde los demandantes dicen que el poder judicial está en manos de los grandes oligarcas y que los jueces y miembros de la Suprema Corte de Justicia le dan veredictos a su favor para
no pueda pagar las deudas que se tiene, y ahora esta exigencia de que sea los impuestos mexicanos lo que paguen, pues evidentemente refleja una cosa que todo el mundo sabemos, de que el poder político está podrido y que está al servicio de las élites económicas, ya sean legales o ilegales. Ricardo Salinas Pliego, al igual que Emilio Azcárraga, han tenido en los últimos 30 años el interés político de convertirse en el factum de la toma del poder, pero dentro de estos procesos ha habido una evolución. Vimos intentos como por ejemplo la ley Televisa, donde se unificaron tanto Televisa y TV Azteca para hacer la legislación mexicana a favor de los intereses de estas dos corporaciones. En su momento buscaron tener una telebancada dispersada tanto en el Partido Verde, en el PRI, en el PAN y en el PRD y Movimiento Ciudadano. Ninfa Salinas, incluso su hija, fue senadora por parte del Partido Verde, y ahora está en una lógica de cruzada política en donde quieren utilizar el poder mediático que tienen para poder influir en las decisiones en la Suprema Corte de Justicia, y en estas decisiones pues implica lo que tú mencionabas muy bien, los 412 millones de dólares que tiene de deudas en Estados Unidos, y acá tiene 76 mil millones de pesos de impuestos que no pagan. Entonces, eso es el modelo de la decadencia de los medios de comunicación, y la pregunta ahora es, si tenemos una gran carencia en medios de comunicación, ¿qué sectores van a formar el criterio político? Porque algo que hemos mencionado en este programa y quiero dejarlo como conclusión es de que ahora las televisoras, ahora las grandes corporaciones están tomando los espacios de comunicación de redes sociales, en donde las redes sociales se han convertido en la alternativa informativa a las grandes cadenas comerciales que solo informan de acuerdo a lo que les dicen las directrices empresariales y el negocio. Pero ahora estos sectores de medios de comunicación están dándose cuenta de que pueden penetrar las redes sociales y desde ahí meter fake news, desde ahí crear una percepción, o incluso ya abiertamente estamos viendo proyectos en donde los sectores empresariales directamente están financiando a estos influencers que están en redes sociales para que vuelvan a hacer lo que en su momento hizo Televisa, TV Azteca. Yo he detectado, por ejemplo, la tendencia de que ciertos comunicadores y youtubers están teniendo la lógica de que van a trabajar al servicio de los patrocinadores. Entonces, a cambio de que te financie Telcel, te financie Sanborns, te patrocine FEMSA, te patrocine Bimbo o Sabritas, estos comunicadores, entre comillas, se están convirtiendo en los generadores de opinión a partir de esa financiación. Entonces, vamos a ver la evolución de que Televisa y TV Azteca ya no tienen prestigio, pero ahora el fenómeno de Visual Polic, de Chumel Torres, de Diego Rasurín, que responden a los intereses de países y medios de comunicación de quien los financian. Ya vemos que Chumel recibe financiamiento como Aristegui Noticias, de lo que fue el modelo de proyección del Reforma, de que los grandes capitales financian a estos medios, como también este modelo lo ejemplifica muy bien Latinus. Vemos que en el caso de Visual Polic responde a los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas, de apuestas y de la banca internacional neoliberal, o en el caso de Diego Rasurín, que está recibiendo financiamiento por parte del gobierno ruso y chino para ser acrítico a las situaciones de crítica que se tiene hacia ellos, y esto es un proceso de colonización de lo que en su momento fue la esperanza de 5 o 6 años, quizás hasta 10, donde se podía existir medios alternativos, pero que ya están siendo colonizados. Es decir, el modelo Televisa y TV Azteca ahora lo vamos a tener en YouTube y en Facebook, Twitter y en Instagram. Tocayo. Así es, Tocayo. No olvidemos el ejemplo de las elecciones, que de repente salen los youtubers que no saben nada de política ni les gusta la política y de repente salen hablando bien del Partido Verde o de cualquier otro. Pues bueno, solo recordar eso como ejemplo. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, amigos. Háganos saber qué opinan de esta cuestión del FIFA Gate, o de si tenemos que pagar o no la deuda de Salinas Pliego en Estados Unidos con nuestro dinero público. Como siempre, muchas gracias. Compartan este video y nos vemos la próxima vez.